Buenas noches. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar Experiencias de siembra y cosecha de agua en los Andes, deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien cuidándose en casa junto a su familia. Rogamos que mantengan sus micrófonos apagados durante todo el webinar para poder escuchar las presentaciones con claridad. Las preguntas solo se podrán hacer por escrito en el chat. Muchas gracias. Mi nombre es Sonia Osay, directora de Fundación Cordón del Plata, organización que desde hace 4 años trabaja en el Perú, aportando soluciones prácticas a la problemática del agua. Es una organización comprometida con el impulso y difusión de las buenas prácticas para el desarrollo sostenible de las comunidades. Ante el estado de emergencia que estamos viviendo, surge la necesidad de buscar alternativas para continuar aportando soluciones a las diversas situaciones que vive el país. Por este motivo, nuestra organización pone a disposición de todos ustedes, de las comunidades campesinas, de funcionarios y profesionales en general, de un espacio virtual de conocimiento e intercambio de experiencias. Para ello, hemos organizado un ciclo semanal de conferencias y conversatorios en torno a la problemática del agua y el cambio climático, tanto para consumo humano como para las actividades productivas en el ámbito rural. Los encuentros se realizarán todos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por la gran repercusión que está teniendo esta propuesta. Esperamos conformar entre todos una comunidad de personas que puedan aportar ideas y soluciones. Vamos a escuchar atentamente para conocer sus propuestas e ir generando contenidos de alta calidad que puedan servir a otras personas y a las comunidades. Los invito a dejar sus preguntas y comentarios en nuestro canal de YouTube. La problemática del agua es un tema generalizado a nivel mundial. Sin embargo, el Perú es un país especialmente sensible. En lo que respecta al agua para consumo humano, la situación es compleja. Existe una cobertura del 73%. Sin embargo, tan solo el 3% de la población rural consume agua potable. Es decir, que el 97% restante consume agua contaminada. Estas son estadísticas públicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para revertir esta situación se hace necesario fortalecer a las ATM y a la JAS, pero este tema lo iremos abordando en los próximos encuentros. Por otro lado, en lo que respecta al agua superficial, el volumen almacenado, según el informe del Grupo de Trabajo Multisectorial de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, NDC, es de 4.498 millones de metros cúbicos. La meta prevista es incrementar ese volumen hacia el 2030 en casi 100 millones de metros cúbicos. Sin embargo, son pocos los megaproyectos hidráulicos previstos actualmente para dotar de agua a la agricultura. Por ello, una posibilidad son los pequeños reservorios que pueden construirse y articularse en los sectores hidráulicos para dotar de agua a la agricultura. Con esto queremos resaltar los grandes desafíos que hay por delante en el país. En este contexto, y haciendo un aporte a la solución ante la falta de agua que hemos mencionado, el día de hoy abordaremos el tema de siembra y cosecha de agua, que como muchos de ustedes ya saben, se trata de un conjunto de prácticas que incorporan el conocimiento ancestral, incluso prehispánico, y un conjunto de técnicas modernas para obtener y almacenar agua. En los últimos tiempos se ha extendido la experiencia de recarga hídrica artificial, o mejor conocida como siembra y cosecha de agua de lluvia. Estas prácticas, de carácter técnico-social, son realizadas por familias, grupos de familias o comunidades.
Lo que empezó como una experiencia aislada en determinados territorios, en los últimos años se convirtieron en programas del Estado peruano, como Sierra Azul, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Riego, o los que promueven las denominadas infraestructura natural desde el Ministerio de Ambiente o la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento, SUNAS. El contexto que dio paso a las experiencias de siembra y cosecha de agua de lluvia son diversos, pero todos con el objetivo inmediato de generar beneficios hidrológicos para mejorar la disponibilidad del agua en la agricultura, ganadería, piscicultura, consumo humano e inclusive, en algunos casos, mejora del paisaje. Estas experiencias se forjaron tomando como base el conocimiento local en relación al ecosistema y sus características geomorfológicas y climáticas, así como sobre las formas de organización y administración del territorio. Sin más que agregar, vamos a dar comienzo a este ciclo de conferencias organizadas por Fundación Cordón del Plata del Perú, que en el día de hoy vamos a presentar experiencias de siembra y cosecha de agua en los Andes. Damos la bienvenida a nuestros ponentes. En primer lugar, a Flavio Valer, que nos presentará su experiencia de siembra y cosecha de agua en provincias altas de Cusco. El ingeniero Flavio Valer, especialista en la ONG PREDES, es consultor de diversos proyectos y programas de carácter nacional e internacional, ganador del concurso Premios de Adaptación en la categoría de Compromiso Asociativo, expuesto en la Exposición Regional sobre Planes Nacionales de Adaptación para América Latina, NAP, Expo Regional, en Panamá, año 2017. En segundo lugar, vamos a hacer su presentación sobre crianza del agua en las comunidades campesinas de Quispillacta, en Ayacucho, la ingeniera Marcela Machaca, especialista de la Asociación Bartolomé Aripaya de Ayacucho. Es consultora de diversos proyectos y programas referidos a la siembra y cosecha de agua. Experiencia ganadora del concurso de buenas prácticas frente al cambio climático en el medio rural por el Ministerio de Ambiente del Perú, MINAM. Les recuerdo que la dinámica será la siguiente. Los expositores van a presentar sus experiencias durante 15 minutos cada una y luego daré paso a la lectura de las preguntas del público, que solo serán por escrito, ya pueden comenzar a hacerlas, y serán recolectadas por nuestros panelistas, a quienes presentaré en un momento más. Ahora le damos la palabra a Flavio Valer. Muchas gracias. Comunales se trabaja a nivel de faenas. Allí sí es necesario la organización de la comunidad, ¿no? Así como vemos en la cuarta foto. Es una práctica sencilla y económica, accesible a los agricultores de escasos recursos económicos. Anterior, creo. Y también accesible a las organizaciones comunales alejadas, ¿no? Por favor, hay un video, el segundo de la parte de arriba, si podemos pasar. El video. Bueno. El video no quiere pasarlo. Ya. Entonces decía, ¿no?, que se puede hacer a nivel manual, no, a nivel comunal y a nivel familiar, pero la forma de construcción lo pueden hacer también a nivel manual, ¿no? A nivel manual es la gente que puede hacer donde no llega acceso, digamos, para maquinarias, pero también se puede hacer de manera mecanizada, como que hicimos en una zona, ¿no?, donde había bastante depresiones naturales.
no requiere necesariamente de acceso vehicular por las características que he explicado. Otra característica es que el agua para microrriegos se puede captar en los manantes recuperados aguas abajo, pero excepcionalmente también se pueden captar en la misma jocha para pequeños sistemas de riego por aspersión. Por las características de esta propuesta, requieren necesariamente asistencia técnica porque aún todavía esta propuesta no está muy masificada, sobre todo en la zona donde estamos trabajando. Siguiente, por favor. En cuanto a los retos, podríamos decir que lo ideal sería que se haga de manera integral. La siembra y cosecha de agua debe ser de manera integral, asociado a la forestación, de plantas con especies nativas. Debe estar asociada a la conservación de suelos, a la recuperación de praderas naturales, para que pueda funcionar como uno solo, y de esta manera pueda contribuir también de manera eficiente al afianzamiento hídrico de la zona donde se está desarrollando. Creo que es necesario también formar técnicos, ese es el sueño que tenemos, y promotores campesinos en siembra y cosecha de agua. Es muy escasa en la zona y seguramente en otros lugares también. ¿Y cuál sería la función de estos promotores? Es brindar asistencia técnica, identificando zonas apropiadas, pero también requiere de la mano de obra calificada en el proceso de la implementación. Creo que es importante para que se haga el trabajo de mejor calidad, ¿no? También creemos que es importante, y yo lo he sentido esto, la sensibilización y capacitación a usuarios hace de que ellos se puedan apropiar y empoderarse de la propuesta. O sea, cuando ellos aportan con la mano de obra y algo más de contrapartida, lo van a sentir como que es de ellos. Vemos en la siguiente foto, en la siguiente diapositiva, vemos que incluso han hecho sus festivales sus festivales, ahí están en la segunda columna, están danzando, es un festival de jochas, más abajo también, ¿no? Entonces, ellos sienten esa felicidad de haber recuperado sus manantes y están satisfechos de tener una laguna donde no había, tal vez, el agua estaba disminuyendo y ahora ven como que han recuperado y, bueno, también sienten esa felicidad, ¿no? En el tema financiero, podríamos decir que es necesaria la sostenibilidad. Para dar la sostenibilidad de esta propuesta, es necesario que los gobiernos locales de las zonas rurales y las instituciones también que están interesados puedan necesariamente apoyar con esta propuesta, porque capturar agua, retener e infiltrar, creo que tiene una gran importancia. Este trabajo se tiene que hacer antes que el agua de la parte alta se vaya por el cauce natural y en unos minutos esté en el río y siga viajando hasta llegar al océano en pocas horas, ¿no? Eso es, creo, importante. Veo también que la sostenibilidad la va a dar la constatación de la utilidad de estas mismas personas que vienen trabajando, el incremento del caudal de sus manantes, la recuperación de la cobertura vegetal y mejor, si esta contribuye a la mejora económica de las familias por diversificación productiva, a escala menor va a ser también, le va a dar mucha más importancia y mucho más empoderamiento de esta propuesta. Creo que eso es importante. Bueno, a la siguiente, por favor, al siguiente video. Como beneficios tenemos la mejora de la disponibilidad de agua. Estamos viendo en la foto una jocha donde el ganado que está pasando por ahí, ganado
doméstico o ganado silvestre puede, en la época de sequía, abrevar en esta laguna o en esta jocha, ¿no? Otro beneficio que considero particularmente es la recuperación de pastos naturales. En la segunda foto de la primera fila estamos viendo una jocha con un dique y más abajo se ha generado un bofedal. Este bofedal, además de la jocha, también es generador de agua para la parte baja. Constatamos también un manante. Este manante se ha generado a partir de esta jocha que está más arriba, ¿no? De la mejora de la disponibilidad. Se ha generado y ahí estamos con una pasantía de autoridades del gobierno regional y también de la municipalidad, ¿no? Entonces, en el corto plazo, repito, es la recuperación y disponibilidad de agua en los manantes y abrevaderos. En el mediano plazo considero que la oferta hídrica en el área de influencia de los manantes, ubicados a distancias mayores, puede detener incluso la migración de las personas que en estos últimos años, bueno, se están yendo a la ciudad, ¿no? En el largo plazo, creo que es la recuperación de los servicios ecosistémicos para la regulación hídrica y con la generación de la estructura verde podemos incluso moderar el microclima a largo plazo. En el mediano y largo plazo, me consta que controla la erosión del suelo, porque ya tenemos cobertura vegetal, la recuperación de pastos naturales, mejorando la capacidad de carga, además de mejorar la capacidad de carga, va a contribuir a que haya menos erosión del suelo. Genera también bofedales, ya lo dije, conserva la flora y fauna silvestre y además en algunos lugares donde se ha implementado estas prácticas, se ha generado también nuevos proyectos de riego, ¿no? A partir de los pequeños ojos de agua que se ha recuperado. Tenemos que estar claro que existen jochas de siembra y cosecha, la de siembra para la recarga y las de cosecha es para el almacenamiento superficial. Esta propuesta tiene una evidencia técnico-científica que ratifica la efectividad de las prácticas de siembra y cosecha de agua. O sea, hay estudios que, bueno, nos confirman la importancia y la efectividad de estas prácticas. También no todo trabajo es exitoso, hay algunas siempre limitaciones, barreras, ¿no? Y al inicio, cuando empezamos con esta propuesta, hubo bastante cuestionamientos por el tema del tamaño de la jocha y también por el volumen de almacenamiento, ¿no? No necesariamente el tamaño y el volumen es determinante, porque también hay otros factores, el tipo de suelo, la ubicación, la cobertura vegetal, son más importantes. Cierto, tal vez tengan razón cuando dicen que son jochas pequeñas, pero una jocha pequeña no cuenta. Muchas jochas pequeñas en la parte alta de una cuenca se suman y pueden ser más importantes incluso que una jocha grande. Esta es la constatación que hemos tenido. Y además, jochas pequeñas distribuidas en diferentes lugares, creo que, bueno, no necesitas llevar agua en canal para otros lugares. Entonces, en este caso, lo que se trabaja es el manejo de jochas. No existe, creo, en un libro manejo de jochas. Entonces, lo que hemos hecho es, a partir de una jocha, llevar agua a la otra jocha y va llenando. Sobre todo, esto tiene mucha importancia en la época de sequía, donde podemos aprovechar al máximo el agua, las pequeñas lluvias que se presentan en la época de lluvia, podemos retenerlo allí para que poco a poco vaya infiltrando. Algunas otras dificultades que hemos tenido es la asistencia técnica, ¿no? Ya lo dije. Para aplicar estos criterios, identificando adecuadamente las zonas apropiadas, con una pendiente apropiada, con un área de almacenamiento que tenga una pendiente no muy inclinada. También necesitamos que se pueda determinar la altura del dique. Acá no se utiliza, ya lo dije,
cemento ni fierro. Entonces, bueno, de acuerdo a las condiciones topográficas se tiene que ver. Bueno, yo he estado utilizando máximo hasta 2 metros de altura y diques bastante anchos, ¿no? Está prohibido hacer en quebradas, porque en quebradas sí corres un riesgo, una lluvia extraordinaria, una granizada, puede generar muchos problemas. Varios trabajos sin asistencia técnica tuvieron problemas, por no considerar estos criterios que estoy enunciando. Si bien son elementos importantes a la hora de decidir, creo, la implementación creo que son importantes, ¿no? La otra preocupación es la dependencia, ¿no? Depende directamente de las lluvias, de la precipitación. Entonces, se tiene que prever también otras formas de recarga artificial, ya lo dije, haciendo canales o el manejo de hochas, para capturar el agua de escorrentía de lluvias eventuales, sobre todo en las épocas de sequía. No basta el conocimiento técnico, requiere una buena organización de las comunidades, de los usuarios, para garantizar la operación y el mantenimiento y también la sostenibilidad de esta propuesta. Lamentablemente, las microrepresas rústicas, por sus características y escala, no encajan todavía con las obras promocionadas por el Estado, que privilegia estructuras de concreto de mayores dimensiones. No se toma en cuenta estas pequeñas hochas, todavía no es muy entendido, ¿no? Pero además se tiene que necesariamente vincular con otras actividades como son la forestación, las zanjas de infiltración y otras actividades que puedan hacer de que estas prácticas de siembra y cosecha de agua tengan un trabajo más eficiente desde la parte alta, ¿no? Y por último, quienes están trabajando esta experiencia en la parte alta son los que viven en la zona alta. Y los de abajo no aportan ni con plantones, ni con herramientas, ni siquiera con refrigerios. Creo que también esto debe ser entendido, y porque finalmente los más beneficiados son los que viven en la parte baja, porque ellos sí tienen cultivos. Los de la parte alta solamente tienen ganado criollo, alpacas, vacunos, ovinos, y muchas veces son los más perjudicados cuando 1 o 2 manantes secan. Bueno, creo que es a grandes rasgos, esto es lo que he podido comentar, y muchas gracias, dispuesto a cualquier pregunta, cualquier consulta. El micro está apagado, no se escucha. Habilita tu... Muchas gracias, Flavio, por tu presentación. Vamos a tener tiempo para poder hacer algunas preguntas para que te puedas explayar más al respecto. Así que te agradezco mucho tu presentación, ha sido muy clara, y a continuación vamos a tener las preguntas del auditorio. Ahora vamos a escuchar a Marcela, que va a hacer su presentación, Marcela Machaca, que ya la presentamos anteriormente. Marcela, ¿nos escuchas? Marcela se encuentra en Costa Rica en estos momentos. Ella ha viajado a Costa Rica y ha sido muy amable en presentarse para hacer esta presentación, en estar con nosotros para hacer esta presentación. Vamos a ver si la situación técnica nos permite que Marcela pueda comenzar su presentación. No sé si tienes el micrófono habilitado, Marcela. Tengo, ¿no me escuchas? Ahí está, muy bien, perfecto. Buenas noches, Marcela, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Gracias a la Fundación Cordón de Plata y los organizadores
Bueno, quiero empezar agradeciendo y también felicitando a los 249 y tantas personas interesadas en este tema. Me decías que son más de 600 inscritos, y eso demuestra el gran interés en estas experiencias de siembra y cosecha en los Andes, y planteada desde una mirada, desde la práctica, desde la práctica. De hecho, el tema del agua ya es un tema de urgente necesidad para todos. Ahora, tanto en el contexto del cambio climático como también en el contexto de, digamos, de la situación sanitaria que estamos viviendo. La crisis sanitaria y la crisis, digamos, del cambio climático se juntan en estos tiempos, entonces se requieren precisamente abrir espacios de esta naturaleza para poder conversar sobre estos temas. Yo muy orgullosa de estar por aquí representando a la comunidad indígena de Quispillajta, desde Costa Rica, imagínense, y al Perú, a nuestro país. La experiencia de ABA, de hecho, es el conocimiento local en todos los aspectos, pero también está el conocimiento moderno en términos de diálogo de saberes, y que en estos contextos, decía, necesitamos con más urgencia que nunca también conceptos nuevos que vengan de nuestras culturas, de nuestros conocimientos locales. Creo en ese sentido, de hecho también la siembra y cosecha de agua no es digamos, un término técnico, proviene, digamos, de la sabiduría, de la historia, digamos, de nuestras comunidades, de nuestras culturas. Es una de las máximas expresiones de la cultura hídrica andina ancestral, que permite, ya lo dijo creo Flavio, la sostenibilidad agrícola y alimentaria. En caso nuestra, es una de las experiencias pioneras porque se empieza ya hace 30 años en Quispillajta, y precisamente este término se acuñó desde Quispillajta precisamente para llamar la atención a que el agua no es un recurso que hay que servirse de la naturaleza, que hay que tomar de la naturaleza, sino hay que sembrar primero. Hay este concepto de siembra nos lleva a decir de que no se cosecha lo que no se siembra. Entonces, esta es una de las experiencias pioneras que nos sentimos realmente orgullosos de compartir esta experiencia junto con ustedes, y que ha sido presentada precisamente como una de las buenas prácticas frente a la reducción de la humedad del suelo y de la recarga hídrica acuíferos, digamos, en la cabecera de cuenca. Por favor, la ponencia me puede poner. Sonia, por favor. Escribe. Hola. Sonia. Se le escucha perfectamente, señora Marcela. Aquí estoy entonces. Por favor, la ponencia pudieran mostrarlo desde Sonia. El título que lo puse es La crianza del agua en la comunidad indígena de Quispillajta en Ayacucho, Perú. Y siembra y cosecha de agua de lluvia más allá de las fronteras comunales, porque ahora trasciende precisamente esas fronteras comunales. Ya está puesto, está en vista. Bueno, entonces estas fotos que lo preparamos están en cuarentena aquí en Nicoya por Marcela y Lidia. Bueno, creo que en la introducción Sonia lo dijo, que el Perú viene a ser un país privilegiado en cuanto al agua, porque precisamente según ANA se cuenta con 1.89% de disponibilidad de agua dulce del mundo. Eso es una cuestión muy interesante, pero como lo dijo también Sonia, creo está distribuida de manera heterogénea. Costa, donde se concentra la mayor cantidad, digamos, de población, es donde menos hay agua. Otro dato importante es que el Perú alberga 71% de los glaciares tropicales del mundo, casi el 22% de estos glaciares, pero también está digamos, desapareciendo estos últimos 30 años específicamente. Entonces, el tema aquí es que se nos está agotando las reservas del agua para nosotros de Quispillajta hace ya como 50 años, porque estamos ubicados precisamente en la cabecera de agua, ¿no? de Cuenca. Entonces, por favor, Sonia, y el agua en estas cabeceras
¿de dónde proviene? Se renueva con la lluvia. La lluvia, según los datos, en el Perú es entre 40.000 a 50.000 kilómetros cúbicos al año. Pero también por el cambio climático sabemos que la lluvia es cada vez menos. En Ayacucho, por ejemplo, la lluvia medida en milímetros al año está a 640, cuando hace creo unos 10 años atrás teníamos todavía creo unos 1.000 tantos. Y la zona de aridez está aumentando, la recarga natural también es cada vez menos, ¿no? Frente a esta situación, entonces, las características, o en todo caso lo que dieron origen a esta experiencia hace ya casi 30 años en Quisquillasca, es precisamente porque hay una alta resequedad y una baja disponibilidad hídrica. Pero, según el diagnóstico local, el agua se nos ha ido, se nos está yendo de nuestras casas. ¿Por qué? Por la pérdida del cariño y respeto al agua madre. Aquí entonces quiero ponerlo en el debate precisamente conceptos como la Yakumama, que dice mucho y que proviene precisamente de la cultura ancestral de palabra quechua, ¿no? Entonces ya dije que las características principales de esta, por eso hablamos de crianza del agua, porque Yakumama significa que el agua es nuestra madre, no es un recurso para nosotros, los quechuas, es nuestra madre, hay una relación filial entre como una madre y el hijo. Entonces, una relación filial requiere una crianza, no una extracción ni manejo tampoco, ¿no? En ese sentido, frente a este escenario de deterioro en la cabecera de Cuenca Alta, Cachimantaro y Pampas, Quisquillasca emprendemos diversas acciones para criar el agua, vigorizando en primer lugar, como decía, esa relación filial con el toro, ¿no? Entonces, esta experiencia involucra a las autoridades comunales, tanto tradicionales como autoridades oficiales, la directiva comunal, a niños y jóvenes, y un equipo técnico precisamente rescatado de las mismas comunidades. ABA tiene esa cualidad importante de considerarse un NACA. NACA viene a ser un núcleo de afirmación cultural andina que nació también hace como 30 años. Y precisamente esta experiencia tiene que partir en la, digamos, recuperación, basada en la recuperación del saber local en la cosmovisión. Bueno, creo que la siembra y cosecha, ¿en qué consiste? Hay una serie de actividades que precisamente permite sembrar, o sea, aprovechar el agua, en nuestros términos, criar el agua. En los términos nuestros, Jocharuay, quechua, que sirve para almacenar en los vasos naturales, el Puquihuajacha, la protección de los ojos de agua, plantación de las madres del agua, y Putaja para nosotros es tan importante, la formación de vivas, y una serie de prácticas que lo pueden ver en la lámina 5. La lámina 6, bueno, ya quiero pasar específicamente a los logros de esta experiencia. Viene a ser, de hecho, la restauración hídrica ambiental, como podrán ver, y también creo, Flavio nos la refirió, la regulación hídrica en las partes altas, el afianzamiento, en este caso, del exproyecto especial Río Cache, es una de las, digamos, logros muy importantes que es reconocido a nivel de la región, porque precisamente beneficia a la zona urbana, que representa más o menos 250.000 usuarios, y a la agricultura comercial también unos 7.000 usuarios. ¿Por qué? De donde viene el agua para el proyecto Cachi, no vienen de ningún río, digamos, ya de ningún glaciar. Vienen de estas pequeñas cochas, digamos, construidas con conocimientos ancestrales y también por grupo local y las autoridades comunales. Quiero ver la siguiente, la lámina 8, por favor. Allí los cambios logrados, la lámina 8, por favor, se puede ver a la izquierda está la situación inicial, Tuco, por ejemplo, la localidad de Tuco, una localidad sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. En 1991, la izquierda era así, y ahora, en el 2002, esta foto de la derecha, se puede ver una restauración ambiental muy interesante. Abajo hay a nivel de las chacras, a nivel del paisaje, de ecosistemas, abajo está la chacra familiar de una familia, la familia, digamos, de Corihuayla. Pueden ver los cambios logrados también, ¿no? De hecho, otro logro importantísimo, impacto
gran envergadura, podríamos decir, para estas comunidades, para nuestras localidades, es decir, paisaje agrícola y comunal regenerado en todo el sentido de la palabra, ¿no? El actual territorio, que antes no servía para nada, según los diagnósticos, ahora tiene una calidad de ser Yachapas. Yachapas quiere decir que es vivible, amigable y da ganas de vivir. Un territorio que inspira a vivir, ¿no? La lámina 10, por favor. Ahí podemos ver los cambios y el uso que se está dándose ya para la agricultura y la ganadería, ¿no? En este caso, para nosotros el tema, el concepto de siembra, en realidad es primero para ser cosechada. Eso hay una diferencia con lo que dijo, creo, amigo Flavio. Bueno, esta experiencia, pues, como saben, ha sido, como lo presentó también Sonia, ha sido ganador de esta, digamos, del Premio Ambiental 2014 en el marco del COP20, ¿no? Eso nos pone en un sitio, digamos, importante, porque nos está diciendo que requerimos difundir esta experiencia. Y en 2015, FAO nos reconoce en su 70 aniversario como una experiencia inspiradora que fortalece la cultura de crianza del agua y la agrobiodiversidad. Bueno, otros premios más, porque precisamente esta experiencia tiene que ver con el diálogo de saber. No es que el conocimiento local vale más que el conocimiento moderno ahora, sino es en términos de equivalencia, ¿no? Al final, bueno, uno de los desafíos comunales sigue siendo, de hecho, el reconocimiento de los esfuerzos del creador y de los modos de vida, el buen vivir y Añin Kawsaku, para nosotros sigue siendo un desafío comunal, lograrlo. Y la regeneración de los ecosistemas basados en la cosmovisión creadora y no la visión extractiva, digamos, de los recursos naturales, ¿no? Ese concepto que nos lleva a una relación entre sujeto-objeto, ¿no? Entonces, esos son los desafíos comunales que siguen siendo en estos momentos de la crisis climática, pero también en crisis sanitaria. Con eso creo que termino. Muchísimas gracias y que yo espero más bien algunas reflexiones en este tema que quisiéramos que compartamos los grupos o las personas que nos hemos reunido en este día para poder conversar este tema tan importante. Muchas gracias, Marcela. Realmente muy interesante tu presentación. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas, a las consideraciones de los panelistas, a quien voy a presentar en este momento. Y los panelistas van a recoger las preguntas, así que esperamos poder, somos muchos los que estamos ahora conectados, vamos a hacer una selección de las preguntas a cargo de los panelistas. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentar a Omar Varillas, que es ingeniero agrícola, con maestría en Ingeniería de Regadíos, es coordinador y asesor de diversos proyectos con entidades públicas y privadas en temas de gestión del desarrollo sostenible. Actualmente es asesor nacional en los recursos hídricos y cambio climático en Helvetia Swiss Intercooperation en Perú. También tenemos como panelista al ingeniero Víctor Bustinza, jefe de la Oficina Desconcentrada Macro-Región Sur de INAIGEM. Es ingeniero agrícola, comprometido en el desarrollo rural, con experiencia de trabajo en la gestión del agua, servicios ecosistémicos y políticas públicas. Posee estudios de maestría en recursos hídricos y gestión ambiental. Cursó posgrado en seguridad alimentaria, adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, le damos la bienvenida, muchísimas gracias, y le doy la palabra a Omar. Por favor, Omar, ¿nos escuchas? Sí, Sonia, gracias, y buenas noches, amigas, amigos, muchos conocidos acá, veo entre los que participan, y seguro muchos de ellos también han tenido diversas experiencias en la temática de siembra y cosecha de agua. Primero que todo es esperar que todos se encuentren bien. Es un momento muy complicado no solamente para nuestros países en andín de los Andes,
sino también para el mundo, y nos pone a prueba, no solamente con una perspectiva de una emergencia, sino nos pone a prueba con una perspectiva de adaptación. Y es precisamente en la perspectiva de adaptación que estas experiencias, desde lo que nos comentan Marcela y Flavio, es que se han generado. A ver, imaginemos un territorio como el de Quisquillacta, hace más o menos 40 años, 30 años, cuando la violencia sociopolítica que se daba en ese momento hacía no vivible ese territorio. El proceso de retorno obligó a muchas personas a tener que adaptarse y a mejorar un ambiente, un terreno, un territorio, unas comunidades donde básicamente lo que sobresalía más era afloramiento de rocas, algunos que otros zonas de pastizales y algunos otros manantiales. No le quedaba otra opción que adaptar el terreno para hacerlo vivible. Y creo que ese es el principal mensaje que nos están mencionando tanto Flavio como Marcela, es adaptar las condiciones del territorio para poder hacerla vivible. Y una de esas condiciones clave es mejorar definitivamente las condiciones del ciclo hidrológico en ese territorio. Y un elemento clave en el ciclo hidrológico es cómo tú concibes y entiendes la lluvia. De lo que estamos hablando en este momento es entonces del principio de la siembra y cosecha de agua, que es el manejo del agua de lluvia. Si no entendemos, si no conocemos los parámetros hidrológicos técnicos y los parámetros empíricos de cómo se comporta la lluvia a lo largo de los periodos estacionales en el año y cómo se conjuga con la campaña agrícola, la campaña pecuaria, por ejemplo, es muy poco lo que podemos hacer para adaptar el territorio y hacerlo hídricamente vivible, hídricamente, digamos, óptimo para producir y para recrear diferentes actividades sociales. La segunda condición es que el agua de lluvia cae, y como cae el agua de lluvia, les impacta en un territorio que tiene dos opciones: o la retienes en el territorio o la dejas escurrir. La clave de esto ha sido que ellos han entendido que la retención en el territorio podía ser parte de la fórmula de poder mantener mucho más tiempo el agua que anteriormente se iba hacia las quebradas. Y esto, obviamente, no es un tema, no es un conocimiento nuevo. Esto lo han hecho muchísimo tiempo atrás, o hace mucho tiempo atrás, las culturas precolombinas. Entonces, la condición de la adaptación del territorio para manejar esa cantidad de lluvias ha sido clave. El tercer elemento es el trabajo, la mano de obra y la disponibilidad de la fuerza humana para poder adaptar ese territorio. En esa disponibilidad de la fuerza humana, pues nos vamos encontrando con que hay diferentes formas de adaptar el territorio dependiendo de la escala. Una primera forma es el trabajo familiar, y en las fotos que hemos visto mucho trabajo familiar de diferentes, digamos, comunidades, familias dedicadas a la agricultura a pequeña escala, a la agricultura familiar, que han ido adaptando su territorio para retener mucho más tiempo el agua en esos territorios. El segundo tiene que ver a escala comunal, y dependiendo, obviamente, de la escala de intervención, es que se han venido organizando. Y ahí viene entonces la palabra clave, es decir, cuánto es el esfuerzo que se puede dar, y es en base a eso en la que tú defines tu cantidad y tu capacidad de adaptar el territorio. Entonces, tú tienes que ver la lluvia, las condiciones del terreno, fisiografía, topografía, relieve y la cantidad de mano de obra. Hay un cuarto elemento que se tiene que ver y que muchas veces lo he venido escuchando yo en diferentes comunidades cuando decimos hay que reforestar, hay que hacer zanjas de infiltración, hay que hacer cochas, sí, hay que hacerlas, pero la pregunta es, ¿y quién vive donde hay que hacerlas? Y ahí viene entonces el acuerdo social. Esos territorios son territorios ocupados por comunidades, son territorios ocupados por grupos que ya conviven en esas zonas y que realizan diferentes prácticas. Entonces, no son territorios abandonados. En los Andes todo tiene dueño. Y así como tiene dueño, necesitas tú llegar a un entendimiento con ellos para adaptar este territorio. Entonces, estamos hablando ahí del criterio social y el criterio, digamos, institucional para poder llegar a esa negociación. Y finalmente, creo que es importante también tomar en cuenta dos elementos que son claves aquí.
El primero de ellos son los beneficios. Los beneficios, como ya lo dijo Flavio, son en el corto plazo y son en el largo plazo. Marcela nos ha mostrado una foto de un cambio en 30 años o 40 años, quizá desde que comenzó esta experiencia. Hacer entender esos beneficios es muy difícil a los técnicos que muchas veces desarrollamos proyectos de inversión para poder mostrar beneficios en 3 o 4 años. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a jugar con los beneficios inmediatos también, que son los beneficios hidrológicos. Y la pregunta que aquí también surge en este panel es ¿en qué momento y cómo es que calculo esos beneficios? Hay diferentes fórmulas que ya se están generando desde las instituciones que pueden dar cuenta, por ejemplo, podría ser el elemento de los indicadores de regulación del agua, es decir, de la cantidad de agua que tú puedes ir manejando en el periodo sin que esto necesariamente se escurra, ¿no? Es una relación, obviamente, entre los caudales que tú puedes ir generando, ¿ok? Durante un tiempo y la cantidad o el caudal, digamos, pico que se genere en la lluvia. Pueden hacerse mediante diferentes relaciones. El segundo puede ser a nivel de los beneficios sociales. La organización social se fortalece a través de estas prácticas, y eso ya lo hemos visto. Y el tercero pueden ser a través de los beneficios que van más allá del hidrológico y que tiene que ver, por ejemplo, con otros aspectos como los productivos. ¿Ok? Y finalmente, ya para cerrar mi participación y dejarle 2 preguntas, una a cada uno, tanto a Flavio como a Marcela, ¿ok? Tiene que ver básicamente con la posibilidad de que esto realmente pueda ser parte de una política. El reto es fuerte, el desafío es fuerte, porque estamos hablando de prácticas que ya se hacen en el territorio. Entonces, no estamos nosotros hablando de algo que se podría hacer. Entonces, la pregunta es, ¿adaptamos los proyectos a la realidad o adaptamos la realidad a los proyectos? Creo que se trata de entender que esto se está llevando adelante y se trata de entender que estos procesos son genuinos y que cada uno con sus particularidades sociales, institucionales, culturales, puede ser llevado adelante por diferentes instituciones. Si el Estado quisiera llevar adelante esto, para mí primero tiene que ver los ejemplos de estas experiencias antes de reinventar algo que realmente no es tan fácil hacerlo porque lleva procesos largos de entendimiento entre diferentes actores. Y le dejo entonces con una pregunta a Flavio, que tenía que ver básicamente con los costos. Flavio, una pregunta que recogía yo el panel, ¿cuánto es el costo de esto? ¿Cuál es el costo mínimo para, por ejemplo, realizar una cocha? ¿Está en función del volumen? ¿Está en función de los materiales? ¿Está en función de la ubicación? Por favor, ahí hay una pregunta para Flavio. Y la segunda pregunta para Marcela nos habla de cuáles son estos indicadores ambientales que tú puedes decirnos, Marcela, que han ido viendo ustedes, que han sido, digamos, parte del impacto de la experiencia que han generado ustedes en Quisquillacta. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, ahí dejo ya una pregunta para cada uno de los expositores. Flavio. Gracias. Bueno, gracias, Omar. Bueno, cada jocha es totalmente particular. No podemos decir cuánto cuesta, no depende de la capacidad de almacenamiento, sino más bien podríamos decir de la disponibilidad de materiales en la zona. En algunos casos hemos visto que no hay piedras, por ejemplo, ¿no?, para hacer la cimentación. En otros casos hemos tenido problemas de arcilla, pero creo que es importante, ¿no?, elegir zonas donde, digamos, la salida del agua de la depresión sea corta, ¿no? Entonces, esto permite que se abarate los costos y además puedes hacer un dique bastante corto, ancho, bien sólido. Entonces, no podríamos calcular exactamente. Cada jocha tiene, digamos, una particularidad. Pero además, no estamos hablando de jochas, sino de un sistema mucho más integral, ¿no? Es fácil calcular cuánto cuesta
Por ejemplo, allí sí, ¿no? Calcular cuánto cuesta forestar una hectárea, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta cercar? Eso es sencillo, pero en Hochas no. Sin embargo, hemos hecho algunos cálculos. Algunas Hochas, bueno, podríamos decir en metros cúbicos. Hay Hochas que cuestan, valorizando la mano de obra, ¿no?, de los propios beneficiarios, y algunos incentivos que las instituciones brindan, por ejemplo, herramientas, en algunos casos refrigerio, hemos logrado calcular hasta 70 céntimos por metro cúbico de agua almacenada superficialmente. O sea, una Hocha de 5.000 metros cúbicos, multiplícalo por 0,70 y es el costo, pero en algunos casos es un sol, 1,20, 1,50, ¿no? Pero solamente hablando de agua superficial. El agua superficial tiene, creo que, menos importancia que el agua infiltrada, ¿no?, en la zona de almacenamiento. Esa es la respuesta, Omar. Sí, me escucho. Omar, ¿podrías repetir la pregunta para Marcela, por favor? Sí, había una pregunta que tenía que ver básicamente con los indicadores ambientales que demuestran los beneficios de estas experiencias. Pero quería agregarle una pregunta más que ha sido muy recurrente y habla de cuáles son las condiciones sociales para llevar adelante esta práctica. No en todo terreno se puede hacer, sino el Perú estaría llena de estas experiencias. ¿Qué es lo que impulsa a la gente a hacerla o a las comunidades a hacerla? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. El principal indicador, digamos, de estas prácticas viene a ser el incremento de la disponibilidad del agua en el suelo, en el subsuelo, pero también en los acuíferos. Y esto monitoreamos básicamente a nivel de Quisquillasca, que lo llamamos monitoreo comunal, y tiene que ver con la emergencia de los ojos del agua, de los llamados puquios. Puquios secos que incrementan su volumen o puquios nuevos que emergen y estabilizan sus caudales, ¿no? Esto es un tema muy importante y precisamente el puquio es una de las fuentes nada reparadas, nada utilizadas por la, digamos, agricultura moderna, de hecho, sino por la hidrología, digamos, moderna. No se utiliza, y los puquios casi siempre se han secado porque precisamente se miran las aguas superficiales, aguas corrientes, ¿no? Eso es un tema clave para poder, digamos, involucrar, digamos, a la población. Otro indicador, de hecho, es en términos sociales, viene a ser, el anterior es un indicador ambiental hidrológico, ¿no? Lo ambiental también tiene que ver con digamos, el aumento de la cobertura vegetal, es un tema clave, la variación, digamos, o el incremento de la desaparición de las zonas llamadas zonas calvas, el repoblamiento de los hichos, los pajonales, es un tema clave para incrementar la recarga hídrica, precisamente para dar también importancia a este tema que se llamó la utilización o las recomendaciones que siempre nos dicen que hay que reforestar. Pero ¿reforestar con qué? A estas alturas, por ejemplo, estamos hablando de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En este caso, la reforestación específica viene a ser con los hichos, con los pajonales, que precisamente por el tipo, no solamente de vegetación mucho más homogénea, sino también por el tipo de hojas aciculares que tiene el hicho, es un captador de agua. Aparte de que también amortigua, digamos, a los golpes de la lluvia, ¿no? Otro también es la utilización misma, digamos, de los conceptos locales. ¿Cómo es que se utiliza, por ejemplo, yo decía que el diagnóstico principal, digamos, local, es la pérdida del cariño y el respeto? ¿Cómo se monitorea ese cambio? ¿Cómo es que hemos recuperado el cariño y el respeto a todo? Eso también es básico. La cuestión central, precisamente planteada en esta experiencia, es que con conceptos como recurso nos hemos alejado de esa relación filial con la naturaleza.
De ahí que es importantísimo también recoger estas cosmovisiones tan importantes, precisamente como la Yakumama, o este concepto que lo introduce el ingeniero Omar, el ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico más o menos para nosotros? El ciclo hidrológico es esto lo que dicen para nosotros los quechuas, los quisquillastinos en particular, es que el agua tiene su pueblo. El agua es persona, la lluvia es persona, y como personas que son, también tiene su pueblo. El pueblo de la lluvia para nosotros es la selva, es la montaña, es el conjunto, digamos, habitado por los árboles. Ahí, digamos, precisamente cuando nos remitimos con los señas climáticos, la observación de señas, el camino de la lluvia, el camino y la temporada, la emergencia, digamos, de nuevas señas, ahora que el cambio climático, todo cambió, también viene a ser digamos, un indicador, podríamos llamarlo, social, ¿no? De hecho, el fortalecimiento de la organización comunal es un indicador muy clave, porque quien está atrás de esta experiencia no son los técnicos. Para nosotros los técnicos somos acompañantes de este proceso o los respaldadores de este proceso, y no el que precisamente lidera, no, digamos, ejecuta, podríamos decirlo, ¿no? Porque para el uso moderno del agua, quien sabe, quien tiene el saber y el conocimiento es el ingeniero. Y los restos, o sea, los campesinos, los beneficiarios, son únicamente mano de obra. En este caso, son los principales actores, digamos, del proceso, y son los principales tenedores de esta sabiduría ancestral. Y quienes estamos en esta experiencia, somos los acompañantes y los aprendices y los difusores de esta experiencia. Otra cuestión importante que tal vez no la ligo precisamente con esta visión, digamos, viva de la lluvia que tiene su pueblo, la lluvia caminante, en la utilización del agua de lluvia por las culturas ancestrales es de largo, digamos, miles de años. En cambio, el uso del agua de lluvia digamos, en la agricultura moderna, menos en la agronomía moderna, el abastecimiento como agua de lluvia no existe. La lluvia no aparece como fuente, digamos, principal de agua. Fuente se dice porque aguas hay superficiales, emanan de un lugar, es el río, es un canal, pero la lluvia no se considera porque precisamente no hay un concepto digamos, de extracción del llamado recurso agua, ¿no? El otro, digamos, importante resaltar, lo que tal vez no la dije también, viene a ser el impacto más importante, de hecho, es llamado, digamos, el mejoramiento de los servicios ecosistémicos, que lo dijo también Flavio, ¿no? El control de la erosión es un tema clave, el control, digamos, el deslizamiento, o que reduzcamos la escorrentía y que podamos interceptar aguas arriba, es digamos, también un indicador que se tiene que incorporar, digamos, ¿no? Porque esto mejora la calidad del agua, porque en esta experiencia lo más importante es precisamente la calidad del agua. La importancia de este proceso tiene que ser esto, ¿no? De hecho, el mejoramiento de los microclimas, el incremento de la biodiversidad en estas hochas, en estas, digamos, lugares donde antes no había agua, ahora hay agua, quiere decir que también hay nuevas vegetaciones, hay nuevas fauna, hay nueva flora, ¿no? Entonces, esto creo que es importantísimo resaltarlo, la calidad del agua al final. En los términos nuestros, de los quechuas, la calidad del agua tiene que ver con la calidad de persona que se le cría. En este caso, se le cría al agua de lluvia, se le cría a la lluvia misma, se le cría a todo, se cría a la naturaleza, se cría al territorio. Este concepto, crianza, también creo, es uno de los conceptos que viene de nuestras culturas originarias, ¿no? Bueno, creo que he tratado de responder, y si no, también tenemos todavía una de las condiciones principales que preguntaba Omar. Muchas gracias, Marcela. ¿Cuáles eran las condiciones? La condición es que la comunidad se sienta dueño de su propia vida y dueño de sus saberes, y que acompañemos ese proceso. Gracias. Muchas gracias, Marcela.
Vamos a darle la palabra ahora a el siguiente panelista, el ingeniero Víctor Bustinza. Víctor, ¿nos escuchas? ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, sí, decía hace un momento, en primer lugar, agradecer por esta oportunidad que nos brinda. Bueno, y también agradecer en este caso la presencia de amigos que se han conectado de Bolivia, de Ecuador, de aquí del mismo Perú, de Costa Rica y de España, que también están siguiendo muy de cerca este webinar, ¿no? Entonces, yo valoro mucho las dos experiencias, tanto de Flavio, que ha contado este tema de siembra y cosecha de agua, muy vinculado a las acciones desarrolladas en Cusco y en Apurímac, donde ha desarrollado, creo que, trabajos muy, muy interesantes. Y también, indudablemente, lo de Marcela, en la comunidad quispillata, allá en Quispiquilla, allá en Ayacucho. Entonces, creo que estas dos experiencias son valiosísimas y que también han servido, y hay que decirlo con mucha sinceridad. En el año 2016 y 17, estas experiencias caminaron en algunos seminarios nacionales de siembra y cosecha de agua, que al final fueron 11 seminarios nacionales. Entonces, fue valiosísimo conocer estas experiencias. Transitaron estas dos experiencias, transitaron junto con otras 13 experiencias, que al final fueron 15 experiencias, transitaron hacia un programa nacional de siembra y cosecha de agua. Trabajaba en este caso con muchos actores institucionales, trabajado con las organizaciones, por ejemplo, a las que representa Marcela, trabajado con estas organizaciones y que luego llegó, pues, ya como política pública, ¿no es cierto?, a establecerse el Fondo Sierra Azul, que en este momento está haciendo un trabajo interesante en la Sierra del Perú y que creo que es importante hacer relevante ese trabajo. Claro que hay una tarea pendiente, indudablemente que sí, todavía hay mucho por hacer en la Sierra del Perú y creo que todavía el compromiso, y cuando hablamos, más adelante lo voy a decir, sobre los retos que todavía nos quedan en el tema técnico, social y económico financiero, ¿no? Entonces, indudablemente de que estas experiencias transitan, ¿no es cierto?, de lo local, pueden ir creciendo territorialmente, pueden escalar, pueden replicarse, pero lo más importante es que llegaron a una política nacional, y eso creo que es valiosísimo. Y si llegaron a una política nacional, también es importante tomar en cuenta de que ahora las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no?, como un compromiso del Perú hacia la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, en el tema de adaptación lo hace específico al señalar que es importante trabajar el tema de siembra y cosecha de agua. Entonces, por tanto, estas experiencias que partieron muy locales, ciertamente, miren la trascendencia que ha podido significar ahora ya en políticas públicas, en compromisos del Perú, frente en este caso, a la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, y que, bueno, indudablemente tienen una trascendencia grande para tomar decisiones, ya sea en el tema político, en el tema de inversión principalmente, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hemos caminado, pero todavía, así como lo ha manifestado Flavio y Marcela, todavía tenemos importantes retos. Tenemos retos todavía en el aspecto técnico, tenemos retos en el aspecto social y en el aspecto financiero. En el aspecto técnico, indudablemente, yo veo muchas de las preguntas están relacionadas ahí sobre la evidencia técnica, científica, en este caso de las cochas. O sea, ¿cuán efectivas son estas prácticas de siembra y cosecha de agua, por ejemplo, en la regulación hídrica? También hemos podido ver en las exposiciones tanto de Flavio como de Marcela los beneficios que trae, ¿no?, consigo la construcción de estos pequeños diques rústicos y que luego en su conjunto son cochas. Entonces, esos beneficios, indudablemente técnicos, es importante evaluarlos. Pero en el tema de regulación hídrica sí creo que es necesario decirlo, porque ya hay estudios técnicos, científicos, por ejemplo, de hidrología isotópica, donde se puede ver claramente cómo una cocha, ¿no es cierto?, a raíz de la infiltración del agua, ha hecho de que muchos manantiales, aguas abajo, se recuperen o mantengan el caudal
de sus aguas en las épocas de estiaje. Y eso trae indudablemente beneficios grandes a las poblaciones, a las familias y a las comunidades donde se ejecutan este tipo de prácticas. Eso es importante valorarlo, porque claro, o sea, tenemos muy bien, esta es una práctica ancestral que desde los incas se hicieron hace 500 años atrás y que indudablemente ahora se está tratando de revalorar, ¿no es cierto?, mediante estas prácticas y hacerlo más masivo, ¿no es cierto?, y que podamos nosotros decir, correcto, muy bien, la cocha está, pero también tenemos la evidencia técnica científica de que en efecto está ayudando a la regulación hídrica. Un aspecto también importante, ya en el orden técnico como reto, es de la integralidad de las acciones. Creo que tanto Marcela como Flavio han tocado este tema, porque no solo podemos pensar como la cocha o el dique como dique, y que eso es suficiente hacerlo, no. Tenemos que pensar, y que también lo han dicho claramente, en la integralidad de las acciones, porque esa cocha tiene un área tributaria, que puede ser indudablemente unas 10, 15, 20, 50 o 100 hectáreas. Pero ¿cuál es la situación de esas 100 hectáreas? Por eso es importante trabajar en la integralidad de las acciones, repito, con, en este caso, por ejemplo, el repoblamiento de los pastos naturales, las zanjas de infiltración, donde sea pertinente, porque hay que tomar en cuenta que también en este caso esta práctica de las zanjas de infiltración está siendo cuestionado, pero donde es pertinente hay que hacerlo, indudablemente para ayudar a la recuperación de la pradera, la forestación y reforestación con especies nativas, ¿no es cierto?, las acequias colectoras para traer agua de una quebrada hacia la quebrada donde está la cocha, o las acequias de excedencias. Verán ustedes que son prácticas que indudablemente tenemos que tomarlas en cuenta como integralidad de las acciones. Pero no solo es ver en este caso el área tributaria de la cocha, sino también el área de influencia, y el área de influencia está aguas abajo. Y hay una lámina donde puso Flavio, donde se ve claramente la recuperación, en este caso, de los pastos naturales, el verdor de los pastos, que indudablemente sirve para la alimentación de los ganados y que ayuda indudablemente a la economía de la familia, ¿no? Entonces, esos retos técnicos todavía muchos hay que trabajarlos y hay que continuar. Los retos en el aspecto social, creo que ahí las comunidades son conscientes y siempre que uno va a las comunidades y las visita, siempre están pensando ahora en su lenguaje común del día a día, es la siembra y cosecha de agua. Pero ahí viene, y eso está articulado con el tema del reto financiero, el reto económico. Es posible, lo dije hace un momento, sí, tenemos un fondo, un programa, el Fondo Sierra Azul, ¿no es cierto?, que está en este caso ayudando, colaborando con muchos municipios y también invirtiendo en muchas prácticas en la Sierra del Perú sobre siembra y cosecha de agua. Pero ¿cuál es el compromiso de los gobiernos locales? Creo que esa es una tarea pendiente. Es importante de que nosotros tengamos desde nuestra posición misma de que los gobiernos locales se compren, ¿no? O sea, realmente tengan el compromiso de hacer estas prácticas, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel comunal. Pero ahí viene una pregunta. ¿Es posible, por ejemplo, que la inversión pública pueda, ¿no es cierto?, orientar presupuestos a siembra y cosecha de agua? Ahí tenemos un cuello de botella, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía trabajar. Ahora, incluso con el InvierTP, se da la posibilidad mediante un proyecto IOR, que es inversión en optimización, rehabilitación, ampliación o reposición. En alguno de ellos podamos hacer este tipo de prácticas de siembra y cosecha de agua. Creo que todavía ese es un reto pendiente por hacer. Entonces, finalmente, quiero manifestar y felicitar a Flavio y a Marcela por este trabajo interesante y que, como lo han dicho ellos, de muchos años de trabajo, ¿no es cierto? Y que ojalá que podamos todavía seguir trabajando esta práctica, promoviendo esta práctica, perdón, para que realmente se pueda masificar. Lo decía Flavio hace un momento, una cocha no cuenta, pero 100, 1000 cochas, esas cuentan, y esas sí pueden indudablemente ayudar a hacer más eficiente, ¿no es cierto?, en este caso, localmente, el ciclo hidrológico. Muy bien, yo he podido, hay infinidad de preguntas, indudablemente muchas de mucho valor, valga la redundancia, pero es importante, he podido recoger algunas aquí, y hay dos preguntas para Flavio respecto a que si estas cochas que se han implementado tienen estudios de movimiento de agua en el suelo. Esa es una pregunta, claro, que es difícil de responder, es bastante técnica. Y la otra también, que es bastante técnica, dice, ¿de qué manera se evalúa y cuantifica la efectividad de las cochas? Creo que ya un poquito respondí esta segunda pregunta, pero vamos a escucharlo a Flavio mejor. Y también dos preguntas para
para Marcela era de que en la experiencia que ellos están desarrollando y que es muy valiosa indudablemente, dentro del proceso constructivo, cómo se está revistiendo, o sea, cómo se reviste en este caso los diques donde se almacena el agua. Y la otra pregunta, que también me parece muy, muy valiosa, es que si se ha evaluado y cuantificado el beneficio de la putaja. Pero yo ahí le añadiría algo más, si se ha evaluado también el tema de la cobertura vegetal como prácticas de siembra y cosecha de agua. Muy bien, hasta aquí mi participación, muchas gracias. Ya, bueno, gracias, Víctor. Bueno, se ha intentado, ya, respondiendo a la primera pregunta, si estas fechas se han hecho estudios de movimiento del agua. Se ha intentado hacer los estudios, hemos recurrido a instituciones, a personas que tienen alguna experiencia, pero no se ha logrado. Y una pregunta que siempre es una de esas preguntas muy reiterativo, ¿cuánto de agua has almacenado debajo de la jocha o en el área de influencia? Es un poco difícil, no logramos llegar a esa, a hacer, digamos, a cuantificar el volumen de agua que se almacena en este sentido, ¿no? Entonces, pero sí, ya lo dije, esto mucho depende del tipo de suelo, ¿no? En algunos casos de la experiencia que tenemos es que hemos hecho una jocha, ni siquiera tan grande, ¿no? Es en el caso de Paivilla, por ejemplo, en la zona de Canas. Hicimos una jocha, a los 7, 8 meses, a 500 metros apareció un manante que había secado hace mucho tiempo, pero en 2 años apareció a 1 kilómetro y un poquito más, ¿no? A 1,5 kilómetros, un poquito más. Entonces, definitivamente podemos decir que el agua que se almacena, ¿no? Se infiltra y va a recurrir por algún lado, ¿no? Lo otro es que no necesariamente el agua va a aflorar en la parte baja, ¿no? Hemos visto a un costado, ¿no? A un costado, pero un poquito bajo, pero a un costado. Entonces el agua también va dirigido a otros lugares. Entonces esto depende, bueno, los geólogos manifiestan de que el agua va en la dirección en que las láminas de la roca o la arcilla va dirigido, ¿no? Entonces, bueno, no podría decir que hay un estudio, no sé si habrá en algún otro sitio, pero nosotros intentamos y no logramos. Víctor, no logré captar la segunda pregunta. El audio, el micrófono. Está referido a de qué manera se evalúa y cuantifica la efectividad de las cochas. Flavio, ¿me has copiado? Sí, sí, sí. Bueno, la efectividad de las cochas podemos cuantificar de diferentes formas. Ya hemos visto un bofedal más abajo de las cochas, entonces ahí hemos recuperado pastos, hemos recuperado o generado bofedales, hemos generado la humedad en la parte baja y han aparecido nuevos pastos, incluso hay una tesis de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco que se ha hecho, digamos, la aparición de nuevas especies de pastos. Entonces, y la otra es que manantes que habían secado hace 4 o 5 años, por ejemplo, empezaron a rebrotar. Pero además, manantes que secaban en el mes de junio, o julio o agosto, se han mantenido por todo el año. Entonces, creo que la jocha es una infraestructura barata, sencilla, ya lo dije, es muy efectiva en digamos, en la recuperación del agua en la parte baja, ¿no? La pregunta Marcela. a Marcela. Hola, Marcela. ¿Algo ha pasado con Marcela? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, Marcela. ¿Me escuchan, por favor?
Sí, Bueno, la primera Perfectamente. era, ¿cómo se reviste las fotos? ¿Se escucha, por favor? sí. ¿Hola? Sí, Marcela, hay un pequeño delay, pero no te preocupes, tú habla tranquila, te escuchamos. Ya, bueno, ya, bueno. La pregunta era cómo es que se revisten las joyas que en la experiencia de Abatis Pilasta. En este caso, el revestimiento no incorpora, ¿no? En todo caso, para nosotros es básico la construcción del dique mediante el compactamiento, ¿no? El tipo de, digamos, del dique que se hace con núcleo de arcilla, con piedras, pero en otros lugares, por ejemplo, en este caso de en Costa Rica, estamos haciendo precisamente con arcilla. Y el éxito radica en el uso de la arcilla y la compactación cada 20 o 30 centímetros, ¿no? Y el uso, digamos, también de la piedra misma y las champas, que lo llamamos en quechua, o zacate aquí en Costa Rica, ¿no? Entonces, eso es la respuesta al primero. En caso de que si existe o no un trabajo de la evaluación de estas, digamos, de estos resultados, de los impactos. Existe un trabajo que se hizo precisamente para demostrar a quienes ponen en juicio el impacto que tiene, y hay un trabajo precisamente de Gualberto, de ABA, se evaluó la evolución temporal de la cobertura vegetal densa y semidensa recuperada, ¿no? La cobertura vegetal, el incremento, digamos, de la superficie vegetal, las partes calvas también, cómo van disminuyendo, ¿no? Entonces, se trata precisamente para reconocer las condiciones de disponibilidad del agua en el suelo, hay que evaluar, y esta evaluación abarca desde el periodo de 1986 hasta 2010. Se hizo en 5 microcuencas, con un microcuenca, digamos, testigo. Hay un estudio que Gualberto les puede proporcionar. Precisamente son estas, digamos, estos respaldos que le dan a esta experiencia el carácter tecnocientífico, podríamos decirlo, ¿no? La otra cuestión es que hay una cuestión que quiero compartirlo también. Se habla siempre de un expediente, de una experiencia. En este caso, de hecho, quienes todos son los técnicos trabajamos en términos de, o tenemos un expediente técnico. Aquí en Testigaje, en la experiencia de ABA, se ha acuñado un término muy especial y muy importante que dice mucho. Aparte de que los técnicos tenemos que preparar el expediente técnico con los conocimientos técnicos, requerimos también un expediente cultural. Este expediente cultural lo acuñó un comunero, en este caso, don Marcos Mejía, cuando uno de nuestros grandes, en este caso, Richard, de Adoración Alemana, decía, ¿por qué hacen ustedes? ¿Por qué dan importancia a los rituales? Eso de ofrecer, de ofrendar al agua, Yacumama, ¿cómo es que ustedes, qué cosa, por qué beneficio trae el hacer digamos, estas actividades rituales que en los expedientes técnicos se obvian, ¿no? Entonces, a esa forma, digamos, de dar importancia a la cuestión cultural, a los rituales, a la cosmovisión, el recojo de esos conocimientos se le llamó el expediente cultural. Cuando hacemos nosotros un ritual, esto es un pedido de permiso a la Madre Tierra, a la Yacumama, que también participa en nuestra visión como persona que participa en nuestro proyecto. Entonces, a esa forma de conversar, esa forma de, digamos, entrar en contacto con la tierra, con el agua, lo hemos llamado, los llamados rituales, y lo hemos llamado el expediente cultural. Entonces, eso es tan importante que quiero compartirlo, que hay que, precisamente, en este caso, la siembra de cosecha del agua tiene que ver con cuestiones de conocimientos locales. Entonces, también tendríamos que estar pensando que hay un otro tipo de expediente, llamado, en este caso, o según don Marcos Mejía, el expediente cultural, ¿no? Entonces, eso por mi parte, no sé si pude poder satisfacer las preguntas. Gracias.
Si me permite, Sonia, por favor. Sí, por supuesto. Mire, están llegando unas preguntas muy interesantes sobre el tema de la altura, del dique, el volumen de almacenamiento, ¿no es cierto? Y lo está haciendo, y yo saludo desde aquí, aprovecho esta oportunidad para saludar al ingeniero Max Sáenz, que es el director ejecutivo del Fondo Sierra Azul, y que está acompañándonos en este webinar, ¿no? Entonces, un saludo para Max y también agradecer el interés que ha tomado por conocer estas experiencias de siembra y cosecha de agua, ¿no? Eso es importante. Entonces, no sé si Marcelo o Flavio nos pueden responder estas dos preguntas. ¿A qué altura es lo máximo, aunque lo dijo Flavio, y qué volumen de agua se puede almacenar? A ver, le damos la palabra a Flavio, por favor. Bueno, ya dije, la altura del dique está condicionado a la configuración topográfica del vaso en este caso, ¿no? Lo máximo que he utilizado es 2 metros de dique, 2 metros de altura, pero el ancho también depende, digamos, del tamaño del área tributaria. Lógicamente, bueno, los reboses, lo que he intentado es hacer, además de poner un tubo, intentado un rebose natural por un pastito, por un costado, un poquito alejado en algunos casos del dique, cosa que esto le da bastante consistencia, o sea, no se va a erosionar cuando el rebose es en otro lado, ¿no? Alejado del dique. Entonces, es 2 metros de altura, pero el tamaño digamos, en este tamaño, el volumen de almacenamiento es totalmente variable. En la zona de Finaya, en la parte alta de Pitumarca, tengo un dique construido, lógicamente, con Careperú, es de 15 hectáreas, 600 metros, 15.6 hectáreas. Un dique solamente de 2 metros, pero que ha almacenado cantidad de agua, justamente está ubicado en la parte alta de Sibinacocha, ¿no? Entonces, necesariamente, esto obedece a la configuración topográfica de la zona. Pero además, cuando la salida del agua en su cauce normal es corto, entonces no hay ningún problema, se puede hacer diques un poquito altos, ¿no? Pero bajo esta modalidad, con materiales locales. Pero también, hablando de volúmenes, les comento que las primeras fochas que hemos hecho, 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, hemos ido creciendo de acuerdo a lo que ubicamos o identificamos vasos para esta propuesta, ¿no? Entonces, diría, hay de 2 hectáreas, 5 hectáreas y la más grande es de 15.6 hectáreas que se ha hecho, pero en este caso con maquinaria. ¿Con maquinaria por qué? No porque era grande la focha, sino se ha hecho con maquinaria porque en esa zona no hay mano de obra disponible para este trabajo y son propiedades privadas grandes de 20, 30, 40 hectáreas, ¿no? Entonces, en este caso, pero que está en una cabecera de cuenca que más abajo también va a beneficiar. Entonces, los volúmenes están sujetos al tamaño del vaso. Muy bien. Le damos la palabra a Marcela. Bueno, en términos de altura del dique, bueno, lo más, en la experiencia que tenemos está entre 2 y 3 metros de altura, pero nosotros hemos llegado hasta 4. Esto, de hecho, hasta 4 metros, ¿no? Esto, de hecho, depende, digamos, del tipo de vaso que existe, o también de las condiciones geohidrológicas, la topografía, ¿no? Y de hecho también del tipo del tipo de material que se va a construir. Otras cuestiones desde lo local, se mira lo que hemos llamado el camino de la lluvia, el camino, la velocidad, de hecho depende de la pendiente que tiene el vaso o área de recepción del agua, el camino del viento. Estas son cuestiones del conocimiento local, ¿no? En caso de
digamos, el tipo de vaso, la presencia, lo que hecho nos facilita de piedra, eso también es más importante, muy importante, el tipo de material. Si es que con arcilla, de hecho, no es posible construir grandes, digamos, más de 3 metros, y de hecho, el tipo también del acuífero que se identifica por aquí, por la zona, ¿no? Si es una roca fracturada, de hecho, ahí las condiciones son óptimas, ¿no? Entonces, depende del tipo del vaso, o del tipo, digamos, de la formación geológica. De hecho, entonces, estas cuestiones y las cuestiones locales, o el conocimiento local de la zona, el camino del viento, el camino de la lluvia, el camino del agua, estas cuestiones, ¿no? El volumen que se tiene a nivel de Chillasta máximo está a 260.000 metros cúbicos de agua, una laguna, una jocha, por ejemplo, el de Apacheta de Chuco, Capajocha de Puncupata y también Yuracruz, son lugares donde tienen mayor almacenamiento, pero también se tienen pequeñas jochas que tiene, digamos, dependiendo del tipo de vaso que hay, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marcela. Ha sido muy clara tu respuesta. Bueno, ya estamos llegando al final de este webinar. La verdad que agradecemos mucho a todas las personas que se han conectado, que han estado hasta este momento. Vemos que han salido preguntas muy interesantes. Hay gente que tiene muchos conocimientos, gente de mucho nivel dentro del auditorio, así que agradecemos realmente la presencia de todos. Y no dejarles, por supuesto, que esto no es el primer webinar, así que vamos a poder seguir reuniéndonos. Contamos con el apoyo de ustedes para formar esta comunidad donde podamos intercambiar información, conocimientos, técnicas. Estamos abiertos a todas las sugerencias. Les pediría que vayan al sitio de YouTube para dejar sus preguntas allí, quienes nos hayan podido participar. Los estaremos anunciando de los próximos webinars vía mail, ya que todos aquellos que se han registrado. Y entonces ya para concluir y darle las gracias a todos, voy a darle, bueno, las palabras finales a los ponentes para que 2 minutos puedan redondear un poco las ideas que pueden haber quedado sueltas por ahí. Y les agradezco a todos ustedes la presencia en este primer webinar. Muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces a Flavio, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradecer nuevamente por esta oportunidad que se nos ha dado. De repente el tiempo demasiado comprimido para poder detallar, digamos, las acciones que se han ido haciendo. Bueno, creo que también es importante manifestar que estas prácticas se hacen a diferentes formas, ¿no? Hay instituciones que financian para ciertas comunidades o ciertas microcuencas, entonces en este caso solamente se da la asistencia técnica y la comunidad trabaja. Pero en otros escenarios también hemos trabajado a nivel de concursos, ¿no? Las primeras jochas de Canas ha sido a nivel de concursos. Lógicamente que hay algunas dificultades, porque a nivel de concursos es un poco difícil dar asistencia técnica, sobre todo cuando es jochas familiares. No se puede llegar a cada jocha familiar, sino solamente la identificación, y ellos, bueno, vienen haciendo bajo la supervisión muy eventual de los técnicos que apoyamos, ¿no? Creo que es importante también, y bueno, saludo al ingeniero Max, director ejecutivo de Sierra Azul. Bueno, es importante el trabajo que está haciendo, ya lo dijo el ingeniero Víctor, pero también creo que no hay que olvidarse de las poblaciones que no tienen infraestructura de riego en la parte baja. Hay comunidades que necesitan, ¿no? Creo que está siendo la ganadería andina, está siendo desplazada por, digamos, ganadería mejorada en la parte media y en la parte baja. Entonces hay que tomar en cuenta, no sé de qué manera se puede también apoyar
a las comunidades que no tienen infraestructura de riego, y no necesariamente el agua es para riego, sino también para las crianzas de las partes altas. Entonces, en este sentido, ojalá que se dé también oportunidad de que puedan beneficiarse algunas cuencas pequeñas de las comunidades más altas, ¿no? Y muchas gracias, agradecer nuevamente por esta oportunidad que se nos ha brindado. Muchas gracias, Flavio. Entonces, para terminar, Marcela, unas palabras finales, por favor. Un minuto. Bueno, Muchas gracias. Por mi parte también agradecer este espacio, nos ha permitido compartir nuestra experiencia, privilegio, digamos, de poder compartir en este caso también con los amigos de Costa Rica. Cuestiones claves que quisiera resumir tal vez nuestra práctica, experiencia de ABA de los 30 años, es que no se cosecha lo que no se siembra. Eso creo que es un término que nos dice a los técnicos, precisamente quienes nos hemos acostumbrado únicamente a obtener agua superficial. Y en este caso, en quechua decimos, el único que cosecha lo que no siembra es el ladrón. Entonces, no seamos ladrones de la naturaleza, vayamos más bien a sembrarla en la naturaleza, ¿no? La otra cuestión que quiero decir, resaltarlo, es que estas prácticas, digamos, tienen alto aceptación, podríamos decir, altos requerimientos, se hace en el contexto de la agricultura de secano. La otra cuestión que siempre hay que cuestionarlo también es que nosotros, el riego está presente en nuestra memoria, digamos, de los técnicos, y la agricultura de secano no. ¿Cómo se hace lagunas? En este caso es básicamente a base de lluvias, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lagunas que nosotros hacemos es donde antes no hubo ni una gota de agua, mientras ahora creo que si hacemos donde hay lagunas, ya en esa laguna solamente tratamos de elevar, pero ahí por lo menos hay una gota de agua. Entonces creo que eso también debe quedar como una, digamos, lección, porque también en lugar de ayudar, estaríamos de repente, como dicen los quispillastinos, en vano desafiando a una laguna, porque una laguna para nosotros también es una persona viva, es una, digamos, es una deidad específicamente en caso de Quisquillasta, ¿no? Entonces, también merece una reflexión profunda y hay que también irnos a nuevas conceptualidades, a nuevas, que nazcan de nuestras culturas, porque los conceptos modernos como recurso, manejo, esto ya no dan más, creo que eso hay que reflexionarlo mucho y hay que aprender de nuestras culturas milenarias, también conceptos que nos permitan pensar de una manera nueva lo nuevo que se nos presenta ahora encima en estas condiciones de crisis climática, pero también las crisis sanitarias. ¿Cómo pueden decirnos ahora el gobierno, por ejemplo, que lavemos la mano si no hay una familia, digamos, una familia no tiene acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agua es vida y el agua es persona, es nuestro Yakuma. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos con todo lo que está surgiendo de este webinar. Hay muchas preguntas. Vamos a enviar las presentaciones y los contactos de los ponentes a las personas, a todos los que se han registrado, así que van a tener acceso a esta información. Les agradecemos mucho el interés. Como les comento, vamos a tener entonces la disponibilidad de los PowerPoint y de los contactos vía mail a las personas que se han registrado. Bueno, y ahora ya les doy a dar el minuto final a los panelistas para que cerremos y ya nos podamos despedir. Por supuesto, diciéndoles que vamos a volver, ¿no? La semana que viene vamos a tener otro webinar, en este caso va a ser sobre agua y saneamiento. Así que también los esperamos que estén presentes, vamos a tratar los temas de agua y saneamiento en zona rural. Ahora le doy la palabra a Omar. Sí, gracias Sonia. A ver, 3 cositas. Lo primero es, me llegaba una pregunta de una colega
me decía, con respecto a la seguridad hídrica, si estas infraestructuras contribuyen o no a la seguridad hídrica, vista en términos de oportunidad, cantidad y calidad del agua. Yo creo que sí. Yo creo que lo más concreto para la seguridad hídrica tiene que ver con la administración de tu propio ecosistema. Y mientras menos dependas tú de un ecosistema diferente o de cursos largos de agua o de una estructura institucional tan larga que te traslade el agua de otro sitio o de trasvases o de lo que tradicionalmente nosotros hemos estado acostumbrados en términos de un enfoque de extracción de agua solamente, creo que esto es muy seguro. Con respecto a la calidad de agua, también porque precisamente los vasos colectores de estas cochas son vasos muy puntuales y es el propio productor, el propio poblador, quien elige los territorios donde va a cosechar esta agua. No tiene que captar el agua necesariamente de cursos largos, por ejemplo, de zonas mineralizadas o de zonas, digamos, que han tenido un impacto fuerte de población. Luego también quería referirme, ya eso sí para terminar, al proceso que se refería Víctor. Creo que ese es un proceso que hay que retomar. Este libro, que lo encontré justo ahora en el intermedio, ¿no? Ahí en la biblioteca, es un proceso que se hizo a partir de 15 experiencias, digamos, que en ese momento pudimos conocer sobre siembra y cosecha de agua. Pero en el país hay más de 50 experiencias o 60 experiencias, si no muchos más, sobre estas prácticas, ¿no? Tenemos experiencias en Moyobamba, tenemos experiencias en Lircay y Angaraes, tenemos experiencia en Huancayo, tenemos experiencia en Huánuco, tenemos experiencia en Ancash, en fin, en Cajamarca, que muchos años se hicieron microreservorios, ¿no? En Puno se están generando nuevas experiencias propias al medio, digamos, del territorio del altiplano, ¿no? Con las llamadas cotañas o pequeños vasos de almacenamiento directo del agua. En fin, y ahora en la cuenca de Lima, también para los que tuvieran interés, hay experiencias madurando para la posibilidad de que la infraestructura verde o la siembra y cosecha de agua pueda conjugarse con la infraestructura gris, que son estos sistemas de afianzamiento de Sedapal, y que puedan, digamos, dar un beneficio hidrológico para la ciudad de Lima, que es, de hecho, digamos, la población más grande en términos de país. Entonces, termino diciendo que, en términos de perspectiva política, creo que tiene todas las condiciones. ¿Hay evidencias que lo demuestran? Sí. Algunas evidencias son más costosas que otras, como el tema de los parámetros o las mediciones de la hidrogeología. Sí, hay que hacerla donde merece la pena hacerla. Y donde es muy costoso, la evidencia es la que se ve ahí, que es lo observado en el territorio y los testimonios de las familias. Y lo segundo, instituciones, ¿hoy se ha avanzado algo sobre eso? Sí. Sierra Azul creo que es un firme avance desde el Ministerio de Agricultura. Hay mucho todavía por trabajar para que esto se constituya realmente en un espacio, digamos, holístico, interinstitucional, que valore, digamos, las prácticas locales, sí, pero creo que es un importante avance, ¿no? Y qué bueno que el representante de Sierra Azul se encuentre, digamos, en este seminario, lo cual habla de un fuerte interés sobre el tema. Está avanzando el Ministerio del Ambiente a través de las medidas de adaptación y está avanzando también las propuestas de mecanismos de retribución por mecanismo de compensación por servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Eso básicamente, y nuevamente muchas gracias. Gracias, Omar. Víctor. Sí, un solo mensaje para acabar. Hacia el año 2010, 2011, 2012 discutíamos junto con el Ministerio del Ambiente qué era primero. ¿Es primero la lucha contra la pobreza o es primero la adaptación al cambio climático? Y después de muchas discusiones llegamos a la conclusión de que las medidas de adaptación también son medidas de lucha contra la pobreza. Entonces, las prácticas de siembra y cosecha de agua, que son las medidas más efectivas, ¿no?, de adaptación al cambio climático, también son medidas de lucha contra la pobreza. Eso tiene que estar bien claro. Por eso es importante invertir, por eso es importante orientar, ¿no es cierto?, las inversiones a este tipo de prácticas. Muchas gracias y será hasta otro momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber permanecido hasta este momento. Estamos muy felices de que esto sea verdaderamente un apoyo y un aporte al conocimiento y a la experiencia para alcanzar soluciones a la problemática del agua en Perú. Quiero destacar que en este webinar tenemos la presencia, que lo vuelvo a reiterar, ya lo dijo Víctor, de participantes de Bolivia, de Perú,
de Ecuador y de Argentina. Así que la verdad que ha sido realmente un placer para nosotros contar con ustedes, y comentarles que nos gustaría también escucharla en lo que vamos a organizar hacia adelante a Marcela, la experiencia que ella está llevando en Costa Rica, porque esto significa que toda esta experiencia es exportable, toda esta experiencia se necesita en los Andes y en otras zonas de Latinoamérica. Por eso creo que es muy importante lo que hemos empezado a hacer el día de hoy, así que los esperamos próximamente. Va a ser un ciclo semanal donde vamos a alternar el tema de agua y saneamiento y el tema de siembra y cosecha de agua o todas las circunstancias de las recargas hídricas y de los problemas de cambio climático. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.